el tema de riesgos no es un tema uniforme, es decir, no hay un acuerdo internacional de la definición de la palabra riesgo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchos de nosotros hemos estudiado, hemos recibido cualquier tipo de formación, cualquier tipo de capacitación, conferencias, cursos, bueno, como sea, directamente relacionados con los asuntos de riesgos. Y entonces eso depende mucho del ámbito en el que estemos estudiándolo y depende mucho también del enfoque que tenga aquel maestro que nos está induciendo en el tema. Y entonces es posible incluso que dos cursos que tengan el mismo nombre tengan dos orientaciones diferentes. Y eso genera una gran confusión. Eso es muy, muy importante que ustedes tengan súper presente esta historia. Lo primero es que la recomendación que hace la norma UNIPDR 42 es que el riesgo se gestione bajo las orientaciones de la norma internacional ISO 31000. Ojo, la norma internacional ISO 31000 requiere tener un conocimiento de esto que vamos a hablar ahora bien detallado porque es bien exigente esta norma en cuanto a que funcione a manera de sistema. Los españoles, por ejemplo, ellos tienen definidos modelos para sistema de gestión del riesgo. Eso no es común en el mundo entero, pues de hecho no hay ninguna norma que hable de sistema de gestión del riesgo, pero los españoles lo han trabajado así y les funciona. Mm, Eso pues hace que para poder aplicar ISO 31000 tenemos que comprender que funciona a manera de sistema y entonces el tema de los análisis de riesgos se hace desde varias dimensiones. El análisis de riesgos no es único, el análisis de riesgos no es de manera general de riesgo. No, el análisis de riesgos lo tenemos que hacer desde varios puntos de vista y entonces modelos como ISO 31000 le dicen a uno lo siguiente: analice, primero determine dentro de su institución cuáles son sus objetivos, qué es lo que lo va a llevar de manera exitosa adelante en su institución. Y luego mire cuáles asuntos, cuáles dominios de conocimiento, bueno, cuáles temas estratégicos le resultan más retadores institucionalmente. Sobre eso, gestione el riesgo. Haga un análisis de riesgo específico frente a eso. Para algunas instituciones, lo retador hoy, por ejemplo, es la sostenibilidad financiera, ¿sí? Pocos estudiantes. Para otros colegios, hoy, condiciones coyunturales, el tema es reputacional. O sea, tuvieron un caso de agresión a un chico y ya los tipificaron en el mercado como el colegio, pues donde le causan daño a todos los estudiantes. Entonces, su problema hoy es un asunto reputacional. Esos asuntos que van llegando, que eso no permanece de por vida ahí, esos asuntos que van llegando son donde deberíamos concentrar nuestro análisis de riesgos. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el tema es financiero. Entonces, no tenemos tantos estudiantes como deberíamos tener para tener un punto de equilibrio. Entonces, hacemos el análisis de riesgos y empezamos a abordar esos riesgos y sale una medida, una acción para abordar ese riesgo. Como por ejemplo, vamos a quitar auxiliares pedagógicas de ciertos niveles. ¿Sí? La ISO 31000 dice, ok, eso le resuelve el problema desde un punto de vista. Ahora tomen todas esas medidas, dele la vuelta y vuélvalo a poner como una entrada al análisis de riesgos de los otros asuntos que le causan a usted problemas o incomodidad. Entonces, lo que es una solución, por un lado,
vuelva, aliméntalo por acá, pero por la matriz o por el análisis de riesgo reputacional. Entonces, ahora vaya y analice qué pasa si usted quita los auxiliares pedagógicas de los salones cuando tiene un grave problema reputacional. Vaya pues, dígale a los papás, vaya pues, dígale a las familias, que es que como tenemos menos estudiantes, entonces vamos a tener menos supervisión. ¿Cuál es más grave entre los dos de esos riesgos? Pues depende del que lo mire. Si lo mira el financiero del colegio, probablemente diga, no, definitivamente nos toca reducir el costo. Pero si no es tan financiero y es un poco más estratégico, dice, peor, se nos va a ir el doble de gente porque ahora sí van a tener una peor percepción de cuidado, de protección, de abrigar, de cobijar, como decía Claudia ahora a los estudiantes. Eso es ISO 31000. O sea, ISO 31000 no es solo pues que haga un cuadrito ahí, que el riesgo y que la probabilidad bueno, claro, eso es parte de la mecánica, pero ISO 31000 es una norma muy retadora. Es una norma retadora porque nos obliga a hacer análisis de riesgo emergente, es decir, y esa solución que yo estoy planteando, analícela que no resulte peor el remedio que la enfermedad, de tal manera que las decisiones se tomen luego de hacer diversas consideraciones. Muy bien, les voy a contar por qué un IPDR llegó a la definición actual, a la definición de riesgo, pues como tal que tiene esta norma. Digamos que hemos venido evolucionando en el tiempo. Los modelos de administración, no solo administración educativa, sino de manera general, todos los modelos de administración han coincidido en algún momento de la historia en que no es una línea recta. Es decir, yo no trazo un objetivo, ejecuto un proyecto y termina el proyecto y usted verá qué hace, pero cuando termina el proyecto tiene que haber cumplido el objetivo. Eso pues lo hacen las ciencias militares, por ejemplo. Sí, ahí no, mi general, es que como le parece que yo intenté 3 veces y no lo logré. Pues mi general lo manda para el calabozo y punto. O sea, eso hay ni tiempo de retroalimentación ni de nada. Pero resulta que es que eso no funciona en muchos modelos de administración. Entonces, afortunadamente, en algún momento de la historia entendimos que del error se aprende y no simplemente se reprocha. Y entonces empezamos a pensar de manera cíclica en planificar, hacer, verificar y actuar. Ese planificar, hacer, verificar y actuar, pues en la medida que lo vamos asimilando en nuestras instituciones, pues nos impone retos porque cuando yo verifico, pruebas de estado, resultados académicos de los estudiantes, resultados convivenciales de los estudiantes. Cuando yo empiezo a analizar resultados, me doy cuenta que a pesar del esfuerzo, en muchos casos el objetivo no se logra. Entonces, pues simplemente nos toca mirar qué hacemos con ese grupo de muchachos que ahora va de séptimo para octavo, porque no lo podemos dejar ir así. ¿Qué hacemos con ese grupo de muchachos donde los indicadores nos están mostrando que tienen un vacío? Pero también cómo hacemos con los de séptimo que van de sexto que van para séptimo para subsanar el problema. Entonces, eso lo aprendimos hace unos años, eso es Segunda Guerra Mundial, PHBA, pero mientras lo aprendimos, a muchos nos quedó en la cabeza que esto era una carretera plana, sin calor, sin lluvia, con una temperatura perfecta, me puedo quitar la chaqueta y caminar tranquilo en la vida porque simplemente es planificar, hacer, verificar y actuar y en la medida que voy caminando voy aprendiendo. Más podría ir como en patines. Pues no, resulta que es que la vida real es otra. Y entonces las hormonas, las pandemias, los problemas de la economía, los problemas políticos, los asuntos culturales, la tecnología, la tecnología. La semana pasada estuvimos en una reunión en ISO hablando de metaverso, imagínense. Y es que el metaverso, pues uno se lo imagina como el hombre araña, pues por allá en una película,
pero es que resulta que es que ya hay procesos educativos en el metaverso. Entonces, la Universidad de Ann, por ejemplo, ya tiene unos programas académicos en donde algunas de las clases están en el metaverso. Entonces, el estudiante se pone un casco donde tiene un sistema de realidad aumentada, se pone como unos guantes, una cosa ahí que le permite captar su movimiento y entonces camina y entra en un aula virtual y el estudiante le cambia el tono a la luz o el color a la luz, escoge la silla que quiera en un entorno virtual, ¿sí? En un metaverso, y el profesor probablemente esté en Oxford o probablemente esté en Japón y un sistema de inteligencia artificial le está haciendo traducción simultánea. ¿Sí? Entonces, resulta que el metaverso para nuestra mente es un espacio visible casi que tangible, pero en la realidad, pues eso es una cosa que está por allá en un servidor, en un data center, quién sabe dónde, con un problema. En el metaverso no hay policía, no hay presidente, no hay leyes, pero sí hay transacciones comerciales. Y entonces resulta que hace como 2 meses, nos contaban la semana pasada, una señorita en el metaverso de Meta, de Facebook, resultó agredida mediante una agresión sexual por parte de unos avatars, de unos jóvenes que están en otro país, y entonces la chica quedó pues, sumamente confundida, aturdida, indispuesta, porque su avatar fue objeto de una agresión sexual y a pesar de que fue un muñequito en una pantalla, ella lo sintió como que hubiese sido cierto. Entonces, ya en en el metaverso de Facebook, se paga para que haya una protección de 1,50 m y nadie se le pueda acercar para evitar las agresiones de los muchachos, o de las personas o de quien quiera que sea. Entonces, pues resulta que eso es una realidad, eso ya existe hoy. O sea, eso no es una cosa del futuro. Mi hijo que estudia psicología, que día me contaba que en el metaverso, pues uno puede contratar a un psicólogo de otro país para que le haga una consulta. El problema es cómo garantizar que efectivamente es el psicólogo y no un sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo saberlo? Entonces son transacciones reales con unos resultados que pueden ser desastrosos. Ese tipo de cosas hacen, por ejemplo, que el PHVA no sea la carretera planita, sino que tenemos un montón de dificultades. Y entonces apareció el concepto de riesgo. Entonces los autores empezaron a decir, tenemos que analizar los riesgos de cualquier proceso, de cualquier actividad, de tal manera, pues que podamos considerar todas las posibilidades de falla y evitar que se nos materialicen. Ese es el concepto, esa es la razón. No es, no es el hecho mismo de encontrar un riesgo, no tiene sentido. Es poder identificar aquello que resulte ser identificable. Miren, los abogados y el derecho penal ha avanzado muchísimo en eso. Yo no sé si les resulta familiar cuando se habla de dolo y de culpa. Sí, les resulta familiar alguna. Pues todas tienen cara de que sí, pero ninguna me dice. Entonces, el dolo es cuando se hace con plena intención, cuando alguien tiene la intención expresa de causar daño, como por ejemplo el bullying. Es una actuación dolosa. La culpa es cuando alguien no prevé lo previsible y sin tener la intención expresa de hacerla, por falta de prever lo previsible, pues dejó que ocurriera. ¿Sí? Entonces, un médico, por ejemplo, como pasó con mi hermana hace unos meses, un médico no tuvo las precauciones debidas en una cirugía, y mi hermana falleció, producto de un mal procedimiento médico en una cirugía.
Todos tenemos la firme convicción que ningún médico pues tiene intención de que, uy, hoy voy a matar a 3 pacientes porque hoy amanecí como aburrido. No, no lo hace con intención, pero al dejar de prever lo previsible, igual tiene responsabilidad. Entonces, digamos que frente a esas dos posibilidades de que alguien quiera hacer algo o que simplemente por no poder prever lo que resulte previsible, se pueden cometer errores. Y entonces el mejor ejercicio de riesgos es aquel que logra prever todo lo previsible. Ah, lo que pasa es que es bien complejo, porque entonces la matriz de riesgos no es de 10 filas. Sí, no, no es el Excelito pues de las 10 filas o de las 5 o de las de 8. Yo no sé cuántas tengan ustedes ahí en sus matrices de riesgos. Las matrices de riesgos que se hacen con metodologías exhaustivas tienen 1500 riesgos en el proceso. Claro, entonces dice uno, ¿y a qué horas voy a gestionar yo eso? ¿Y con qué herramientas voy a gestionar yo eso? Pues bueno, ahí hay unos software que ayudan y hay unas mecánicas que ayudan. Entonces, digamos que a alguien se le ocurrió que, bueno, analicemos mm, lo que resulte previsible. Entonces, ¿qué es lo previsible? Pues miremos todo lo que me puede ocurrir. Eh, Vamos a hacer una salida a- al Parque Jaime Duque con sus chicos de tercero. Los de tercero todavía obedecen más o menos un poquito, no tanto como los de primero. Los de tercero ya se creen grandes, todavía no lo son. El Parque Jaime Duque es un sitio espectacular, bonito, pero grandísimo. Y entonces, ¿qué es lo previsible en la salida de los niños y niñas de los terceritos en términos de bullying? Ah, porque acuérdense que el riesgo hay que hacerlo por diferentes tópicos. Yo no debería mezclar, por ejemplo, el riesgo de accidente. Pues claro que se pueden accidentar, salen corriendo esas escaleras, se pueden ir hacia el lago, pueden, bueno, pues les pueden pasar mil cosas en términos de su salud. No, entonces que se nos pierdan. Ah, es que eso es otro riesgo distinto, porque ahí ya no hay una lesión para el niño o la niña. Ahí lo que hay es un evento peor de catastrófico. ¿Y por qué la recomendación de separarlos? Porque cuando yo determino la magnitud del impacto, el riesgo se califica probabilidad y por impacto. Cuando yo determino la magnitud del impacto, pues entonces, si yo tengo dos tipos de riesgos diferentes, probablemente uno de ellos me quede mal calificado. Porque si yo me pongo a comparar cuál es el impacto de que se me pierda un niño a que a un niño se le pierda un zapato, pues por supuesto que esa diferencia de impactos va a ser bastante grande y entonces los que no generan la pérdida del estudiante, la pérdida, la desaparición del estudiante, todos van a quedar con un nivel de riesgo súper bajito y resulta que por ahí están los casos de acoso, por ahí están los casos de bullying, donde nos quedarían mal calificados porque los estamos comparando con otros que pueden llegar a ser más catastróficos en el momento. Ese es el motivo por el cual se separa. Entonces, bueno, digamos que al prever lo previsible, las primeras metodologías de riesgo dijeron, mire, riesgo es un evento indeseable con potencial de daño. Bueno, entonces ahí está el tiburón, pero un poquito exagerado, pero es un evento indeseable con potencial de daño. Y eso pues hizo la primera invitación metodológica de que nos sentemos en las instituciones a decir, bueno, si queremos tener una muy buena protección contra el acoso escolar, si queremos tener una correcta protección frente a esto, pues entonces, ¿qué es lo indeseable? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir y cuál sería el daño probable? Bueno, entonces el evento indeseable, pues es, por ejemplo, que un chico empiece a ridiculizar a otro a través de las redes sociales. Potencial de daño. Eso le puede generar una afectación gravísima en la personalidad al otro.
¿Por qué? Porque se aísla. ¿Por qué? Porque le afecta de una manera frontal y significativa su autoestima. ¿Por qué? Porque lo inhibe a tener proyecto de vida, porque lo hace pensar que no es capaz de desarrollar sus habilidades y lograr sus propósitos. Es decir, todo eso que ustedes saben muy bien. Entonces se dijo, me gusta ese concepto de riesgo. Y entonces empezaron muchos autores a decir, hagamos análisis detallados. Entre otras cosas, un, un- un ejemplo salido del tema. Cuando vayan a McDonald's la próxima vez y vean una cajita feliz, todas tienen un muñequito, todas tienen un juguetico, ¿cierto que sí? Todos los muñequitos de McDonald's tienen un control previo de seguridad física. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un área específica de seguridad de productos. Entonces tienen personas expertas en anatomía de los niños y entonces tienen los datos estadísticos por país de acuerdo con la forma, el tamaño de niños y niñas. Y entonces tienen las medidas de cuánto mide en promedio, o cuánto es la distancia desde la boca hasta Ocular Piglet de un niño y una niña, de tal manera que el juguetico nunca llegue hasta acá. Y entonces para evitar que llegue hasta acá, le tienen que poner un sombrero grande que no se le puede quitar para que no le quepa por la boca. Y si no tiene un sombrero grande, tiene cualquier tipo de elemento que puede ser los hombros, la chaqueta, la escoba, lo que sea, de tal manera que fisiológicamente resulte imposible que pueda entrar a la boca y generar una obstaculización. Los vasitos del helado, McDonald's, todos tienen perforaciones. No tengo aquí a la mano un vasito, pero uno tiene el vasito desechable y en el borde superior, pues por donde uno toma, aquí en la parte de abajo tienen perforaciones. ¿Por qué? Porque resulta que para uno eso es un vaso, pero para un niño de cierta edad ese es la mascarilla de oxígeno de un astronauta. Entonces se ponen el vaso aquí y la primera reacción es respirar. Al respirar generan un efecto de vacío, pero con sus pulmones, la capacidad pulmonar esa no es suficiente para contrarrestar el efecto de vacío y empiezan a asfixiarse. Entonces, después de muchos casos se han dado cuenta que, claro, el papá, el acompañante ve al niño pues ahí ya morado en el piso, pues le quita el vaso. Pero si le hacen las perforaciones, no se produce el efecto vacío. ¿De dónde salió eso? Eso salió del estudio de riesgos de seguridad y que en Europa, en la Comunidad Económica Europea, todos los productos que van con destino a un niño tienen que ser ensayados bajo un análisis de riesgos en el que se analice el uso previsible del objeto. Ojo, dije previsible. En Colombia la legislación dice uso previsto. En Colombia, un fabricante de juguetes, por disposición legal en Colombia, está obligado a garantizar condiciones de seguridad de un juguete en las condiciones de uso previsto, es decir, como un juguete. En Europa, no, en Europa dice en condiciones de uso previsible, o sea, eso puede ser usado como un submarino, pero tiene baterías y tiene circuitos eléctricos y puede generar un choque eléctrico. Y entonces, en el diseño de productos, tienen que imaginarse todas las posibilidades de que se sumerja en agua, de que se lo meta por la nariz, de que se lo meta por la boca, de que se siente en él, de que se lo dé al perro, de que se lo dé al abuelito, de que lo meta debajo de las cobijas, o sea, todas las posibilidades. Y en cada una de ellas se tiene que analizar el efecto nocivo sobre la salud. Y entonces el diseño de los juguetes, por ejemplo, tiene que impedir el daño. Eso no es el etiquetado, eso no es que le pongan a un juguete, niño, usted no sabe leer, no importa, pero aquí dice
que si usted se mete esto en la nariz se puede ahogar. No, el etiquetado no sirve. O sea, el etiquetado no es la forma de proteger. Tiene que ser desde el diseño mismo y eso surgió del análisis de las condiciones de uso previsible. Entonces, cuando empezaron estas metodologías de riesgo a funcionar, lo que se buscó era que las organizaciones consideraran las condiciones de uso previsible y entonces se hicieran unos análisis muy detallados, muy pormenorizados de eventos indeseables que pudieran llegar a causar daños. Pero entonces la lista era de 1500 literalmente. Entonces, claro, ya pues una persona a cargo del tema de riesgos en un colegio y yo tengo 1500 riesgos de bullying y tengo 1200 riesgos de seguridad y tengo 950 riesgos de mercado y tengo 1000 riesgos financieros. ¿De todas qué horas hacemos todo eso? O sea, mientras yo siquiera reviso esa matriz, ya se me fue el año escolar. Entonces, claro, les estoy hablando de épocas muy antiguas, pues, donde no teníamos los sistemas de análisis de datos que tenemos hoy. Hoy la inteligencia artificial está a la mano de todo el mundo. Hoy los lenguajes de programación Python, por ejemplo, eso es libre, eso es, claro, hay que entrenar a alguien, hay que enseñar a manejarlo, pero son modelos expresamente diseñados para hacer analítica de datos, pues de una forma claramente estructurada. Pero unos años atrás eso había que hacerlo a mano, pues en el mejor de los casos en un Excel. Y entonces alguien dijo, bueno, entonces metámosle a esto un poquito de priorización. ¿Cómo priorizarlo? Entonces, bueno, dado que el riesgo es un evento indeseable que tiene un potencial de daño, habrán entonces unos riesgos más probables que otros. Entonces, incorporémosle el concepto de probabilidad. Entonces, la idea es, bueno, la probabilidad es en números, la posibilidad es en letras. La probabilidad es cuantitativa y la posibilidad es cualitativa, pero pues digamos que representan lo mismo. Entonces, mm, se empezó a hacer el mismo ejercicio de eh, determinar, de determinar eventos o hechos indeseables que puedan afectar los resultados y determinarle la probabilidad. Pero se presentaron simultáneamente dos problemas. El primer problema fue que ustedes mejor que yo lo saben, el cerebro pues tiene la misma configuración de todos los sistemas naturales. Siempre va a buscar la salida más sencilla a cualquier problema, aunque sea enfermarse. El cerebro siempre va a encontrar la manera más simple de salir del problema. Y entonces, pues si yo tengo a cargo algo dentro de una institución, pues, y tengo 1500 riesgos, yo me siento a analizar eso y yo digo, no, pero es que esto está lleno de un montón de cosas de muy baja probabilidad. Entonces, en vez de utilizar un método de estos analítico, es decir, que proviene de un análisis de condiciones previsibles y todas estas cosas, pues, ¿por qué no usamos modelos determinísticos? Eso también está en los libros de estadística. Yo puedo hacer un modelo determinístico. ¿Eso cómo se hace? Convoque a 3 expertos. Es el panel de expertos. Panel de expertos. ¿Cuáles son los principales riesgos de esta actividad? Y el panel de expertos llega a la conclusión de que los más importantes son estos 10. Entonces me acaba de quitar un problema porque ya no tengo que analizar 1500 riesgos. Basta con analizar 10. Eso, claro, ya le incorporó un elemento subjetivo al asunto. Entonces ya pues, le quita un poquito como de confianza al resultado. Pero eso no era lo grave, o sea, eso no era lo crítico. ¿Qué es lo crítico? Que en muchas organizaciones, en muchas instituciones, optaron por mejor
Mm, decirle al jefe, por ejemplo, revise usted lo del panel de expertos. Y entonces el jefe se sienta a leer eso y dice, no me parece. ¿Y por qué no le parece, jefe? Porque entonces, según esto, pues nosotros aquí no nos damos cuenta de nada. O sea, aquí somos ciegos todos, aquí nadie ve absolutamente nada. Hágame el favor y me quita ese riesgo de ahí. Mm, Y entonces cuando uno le dice, jefe, pero eso lo hizo un panel de expertos. Entonces el jefe dice, ¿y a usted no le parece que yo soy un experto? Entonces yo también soy un experto, pues por eso soy el jefe, entre otras cosas. Entonces a mí no me parece ese riesgo número 8, quita eso de ahí. Y en lo que concluyó esto fue, pues que desafortunadamente, muchos de los análisis de riesgos quedaron limitados a 3 o 4 riesgos, entre otras cosas los menos importantes. Y entonces le pasa lo que le pasó al del submarino hace unos meses, no sé si se acuerdan. Los vamos a invitar a conocer el Titanic hundido. Entonces, vale $500,000 el pasaje, la vueltica en un submarino. Por supuesto, el que tiene $250,000 para pagar por un paseo tiene demasiado dinero. Y ese que tiene demasiado dinero ha analizado muchas veces riesgos y entonces le preguntó al del submarino, ¿y qué riesgo tenemos? Y el del submarino le dijo, no se preocupe que nosotros ya hicimos un análisis de riesgos. Ah, bueno, entonces vamos para abajo y vamos para abajo fue que allá generó una implosión, es decir, la presión que le ejerció al submarino no la pudo resistir, o sea, la presión fue mayor que la capacidad y entonces Cataplum implosiona, es decir, se va adentro y hasta ahí llegaron todos. Apenas se había hecho un análisis superficial de algunos de los riesgos posibles. Es decir, que alguien sin intención, pero con responsabilidad, dejó de analizar riesgos importantes y solamente dejó algunos que no eran los realmente útiles. Y ahí quedó el resultado. Entonces, claro, eso empezó a ocurrir, que se empezaron a limitar la cantidad de riesgos que se analizan y eso pues empezó a conllevar, por supuesto, que muchos de los resultados o de los análisis como tal mm, no sirven, no sirven porque quitaron de ahí los importantes, porque quitaron de ahí los que realmente valen la pena. Ese es el problema. Entonces se convirtió algo que debería funcionar muy bien en un adorno. Y entonces se sube uno al submarino y ya después de estar montado le dice, ¿y cuáles son los riesgos que analizaron? No, pues analizamos un riesgo que de pronto a usted se le quiebre una uña y entonces le cause mucho dolor. Mm, Ese es el riesgo que usted analizó, sí, ok. Por eso implosionó el submarino cuando estaba por ahí abajo, porque no consideraron los riesgos importantes porque descartaron aquellos que a juicio de expertos en teoría eran los importantes. Eso nos pasa en el bullying, que nosotros podemos empezar a descartar asuntos realmente críticos porque no nos parece. Ese es el problema. Y segundo, que como de acuerdo con esta definición, el riesgo en ese entonces se calificaba solamente pensando en la probabilidad, descartamos aquellos poco probables, motivo por el cual en pandemia muchas instituciones educativas estuvieron metidas en serios problemas. Porque cuando a alguien de pronto se le llegue a ocurrir que va a haber una pandemia, si es que se le ocurre, mucho menos le iba a poner una probabilidad alta. Pregúntense ustedes, sin que me contesten, si en el año 2019 en un análisis de riesgos consideraron como evento indeseable una pandemia. Es más, les hago una pregunta peor. Hoy es un riesgo priorizado. Entonces, claro, el hecho de descartar eventos por la suposición de probabilidad hace que los modelos dejen de funcionar. Y entonces llegó un grupo de personas, australianos, neozelandeses, y dijeron,
Darle un poquito de matemáticas al asunto. No descartemos eventos, o sea, no vamos a descartar ninguno. Démonos pues la pela y utilicemos aplicativos y software y démonos la pela, o sea, hagámosle pues a esto y pongamos una matriz de muchos, muchos, muchos riesgos. Pero entonces no denominemos riesgo al evento, mantengamos el nombrecito, evento o hecho indeseable o el nombre que le quieran poner. Pero riesgo, digamos que el riesgo es el resultado de multiplicar o combinar la probabilidad y el impacto. Entonces ya empieza a tener un poco más de lógica, porque no es solo la probabilidad de ocurrencia, y bueno, y si llegara a materializarse, ¿qué? ¿De qué tamaño es la magnitud? ¿Cuál es la magnitud de la muerte de un joven en una institución educativa? Bien difícil de calcular. O sea, hay modelos matemáticos, pues por supuesto, y el cálculo actuarial de los abogados pues, le permite a una institución entrar a determinar con una lógica, no con precisión, pero sí con cierta lógica, cuál es la magnitud del daño que se causaría por la muerte de un estudiante debido a un caso de acoso escolar. Y son miles de millones de pesos, entre otras cosas, las cifras a las que se llega. Por lo tanto, al combinar, al mezclar, que puede ser mediante la multiplicación, la probabilidad y el impacto, pues entonces ya empieza a tener un poquito más como de proporcionalidad. Y entonces yo tengo un listado de muchísimos eventos indeseables y miro la probabilidad de que esto se presente y luego miro la magnitud del daño probable o del impacto probable que puede llegar esto a causar y los puedo clasificar rojo, amarillo, verde. Y entonces yo ya sé que el que está en rojo, pues es muy crítico, porque el que está en rojo es porque tiene alta probabilidad y alto impacto. O sea, esos sí o sí hay que abordarlos. Los del amarillo hay que tenerlos en alerta y los de verde, pues manténganlos ahí, pero no le haga nada adicional, pues porque pues, es que está en verde. Entonces, significa que centre los recursos disponibles, centre las capacidades institucionales en aquellos eventos cuyo riesgo esté por allá en el colorcito rojo. Eso lo dijeron los australianos y neozelandeses. Eso fue por allá como en 1990, más o menos. El problema es que los autores de las otras metodologías dijeron, no, pero es que el riesgo no es un número, porque es que fíjense que eso es lo que dice aquí, el riesgo es la combinación entre la probabilidad y el impacto, o sea que es un número, porque la probabilidad es un número de 0 a 1 y el impacto yo lo puedo cuantificar. Entonces, yo multiplico dos números, me da otro número. Entonces, dijeron los autores, ¿por qué me va a cambiar la definición? Eso va a causar un grave problema, porque venimos acostumbrados a que el riesgo es un evento indeseable, se puede causar un daño, pero es un evento. ¿Por qué me va a cambiar esa definición? Y eso se llevó pues a muchos escenarios alrededor del mundo y por lo menos la mitad de, de los desarrolladores de metodologías concluyó que era mejor que el riesgo fuera un número. Entonces, eso causó una confusión horrible, porque en la mayoría de las organizaciones, al presentarse, al darse esto, pues entonces la confusión es tenaz, porque si a mí me dicen determina el riesgo, yo le digo, claro, Oscar, ya determiné el riesgo y el riesgo es de 3,5. ¿Cómo así que el riesgo es 3,5? No, dígame el riesgo. Entonces el otro dice, por eso 3,5. Es que la probabilidad es de 0,5 y el daño es de 7. Entonces tú multiplicas 0,5 por 7 y le da 3,5 y quedamos todos perdidos. O sea, ¿cómo es que el riesgo es de 3,5? Bueno, entonces
Eso causó una confusión horrible. Unos de los que decidieron adoptar esto fueron los señores de ISO. Si ustedes revisan una norma, una guía que ya no existe, se llamaba la guía ISO 73. La guía ISO 73 en el año 2002 definió riesgo como la combinación entre la probabilidad y el impacto asociados a un evento, o sea, un número. Y entonces esa teoría o esa metodología empezó a desarrollar otros conceptos y entonces dijo, riesgo residual. ¿Quiénes de ustedes han escuchado ese término de riesgo residual? ¿A quién le resulta familiar ese concepto de riesgo residual? Entonces, los desarrolladores de estos modelos dijeron, riesgo residual es el riesgo que queda después de considerar controles existentes. O sea, voy a ejecutar una actividad. Entonces, vamos a hacer una competencia, un partido de fútbol o un partido de básquetbol entre dos equipos del colegio. Muy bien. Analicemos eventos inciertos relacionados con el bullying o con el ciberbullying. Entonces, claro, puede haber un evento, por ejemplo, que durante el juego uno de los estudiantes o uno de los jugadores empiece a generarle faltas, agresiones, golpes a otro con el ánimo simple de no dejarlo jugar, de generarle pues una molestia o cap. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bueno, le preguntaremos a Oscar. Oscar, ustedes que tienen datos de agresiones y de enfermería y de atenciones médicas, ¿cuántos golpes hay por partido de fútbol? Entonces uno puede estimar la probabilidad sobre la base de datos históricos. ¿Y cuál es el daño que eso puede llegar a causar? Bueno, el más sencillo es una lesión. Entonces, una lesión pues, que no genere mucha incapacidad, saca al joven de la cancha, lo manda para la casa o le pone hielito en la enfermería, pero puede de ahí hacia arriba empezar a tener unas consecuencias peores. Entonces, multiplico la probabilidad por la magnitud de ese impacto, de ese daño, y a eso se le llama riesgo total o riesgo inherente. Pero entonces luego decimos, bueno, pero institucionalmente, ¿qué estamos haciendo frente a eso? ¿Hay algo de lo que estemos haciendo que reduzca la probabilidad? Sí, cada equipo tiene un entrenador y el entrenador está observando. Cada partido tiene un árbitro y el árbitro está sancionando faltas o contactos o cualquier tipo de actuación indebida. ¿Listo? Eso reduce la probabilidad. ¿Hay algo que reduzca la magnitud del daño en caso de que se presente esa agresión? Porque acuérdense que el evento que estamos analizando es una agresión. Bueno, pues sí, a los estudiantes se les pide que hagan uso de ciertos elementos de protección, como por ejemplo protectores de rodilla, rodilleras o protectores de tobillos. Entonces, si la agresión se da, el daño que sufriría se ve un poquito reducido porque hay un factor que reduce la magnitud del impacto. Entonces, reduzcamos la probabilidad por la presencia del árbitro y por la presencia del entrenador. Y reduzcamos la magnitud del daño por el uso de los elementos de protección. Entonces, ¿en cuánto me queda el riesgo? Vuelva y multiplique la probabilidad que ya se redujo un poquito con el impacto que también se redujo un poquito. Y ese riesgo se llama riesgo residual, o sea, el riesgo que queda. Pero el evento es el mismo. O sea, el evento que genera el posible problema es el mismo. Lo que varía es la probabilidad o el impacto. Entonces, eso tiene mucha lógica porque ya institucionalmente, yo como responsable de la gestión del riesgo, yo debo mm, hacer varias cosas. Primero, mirar que todos los controles que definimos ahí siempre se aplican. Entonces, eso se vuelve protocolo.
eso se vuelve obligatorio. Todo partido tiene un árbitro. Todo enfrentamiento entre dos equipos tiene a su entrenador observando. Siempre. Está prohibido que alguien entre a una cancha sin sus elementos de protección. Entonces, eso hay que monitorearlo para poder asegurar que el riesgo residual está en el nivel que se indica. Y lo otro es que cuando el riesgo residual está en rojo, significa que la cosa está muy crítica, porque los controles que hemos establecido no son suficientes y entonces tenemos que considerar otros controles. Ahí es donde ISO 31000 dice, pero entonces a esos nuevos controles, mire a ver cuál otro riesgo generan esos controles, qué tal usted produzca un problema mayor tratando de reducir un problema menor. O sea, no tendría mucho sentido, por eso el análisis del riesgo emergente. Mm, Entonces, claro, matemáticamente esto tenía toda la lógica, empezó a funcionar así, pero los que venían trabajando con las otras metodologías dijeron, no, pero es que riesgo residual. Entonces, ¿qué es riesgo residual? Es el riesgo que queda después de controles. Pero es que para ellos en su mente, allá en su creencia, allá en su cognitivo conductual, en su creencia sobre la cual actúa, mm, tiene que riesgo es un evento, no un número. Ese es el problema. Entonces, como en su mente tiene bien grabado que el término riesgo es un evento, entonces, riesgo, que le peguen un golpe a un niño jugando un partido. Riesgo residual. Entonces empezaron a echarle cabeza y dijo, no, pues es el riesgo que queda después de controles. Entonces el riesgo no es que le peguen un golpe, sino que, a ver, como que podría ser, que lo insulten. No, eso no es un riesgo residual. Eso es otro evento diferente, eso es otra cosa, que tiene una probabilidad distinta y tiene un impacto distinto. Y ahí se generó una confusión que todavía hoy existe. O sea, ahí se generó una confusión sumamente fuerte que hoy todavía existe, porque apenas en el 2009, ya ha pasado mucho tiempo desde el 2009, apenas en el 2009, la mayoría de las metodologías de riesgo concluyeron que era mejor hablar de que el riesgo en sí mismo es un evento y que eso de la probabilidad y el impacto se llame nivel de riesgo para diferenciarlo, pero con una salvedad. Miren esa gráfica. ¿Qué es lo verdaderamente crítico ahí? Que el río se desborde o que se pierdan vidas humanas. Y eso, la NASA, por ejemplo, lo tiene súper clarísimo. La NASA desarrolló un modelo de riesgos que se llama AMEF, Análisis de Modo y Efecto de Falla. Y toda la metodología de puntuación se hace sobre el efecto, no sobre el modo de falla, no sobre el factor que puede fallar, sino sobre el efecto que traería. Y tiene toda la lógica del mundo, porque es mejor tomar una decisión basada en el efecto que en un hecho incierto. El alcalde de ese sitio, si le dicen, alcalde, hay que prevenir el riesgo, ¿cuál es el riesgo? Que se desborde el río. Entonces se tiene que gastar 10.000 millones de pesos en obras de contención del río. Pero si alguien le dice, alcalde, hay que gestionar el riesgo, ¿cuál es el riesgo? Que pierdan la vida 150 personas por una inundación. Pues llevémonos a esas personas de ahí, pongámoslos en la parte alta de la montaña y prohibamos que ahí hayan construcciones. Y no se gasta 10.000 millones de pesos conteniendo un río que, entre otras cosas, siempre va a perder esa pelea, porque contra un río, el río siempre gana. Eh, Invierte la décima parte de eso, protege las personas, protege la comunidad y tiene recursos para poder ejecutarlos en otras cosas. Entonces, fíjense que lo importante es realmente el efecto, de tal manera que se aborda el riesgo, no la incertidumbre, se aborda el riesgo para calificarlo, para buscarle soluciones. Y entonces, para ratificarlo, en la norma ISO 31000 se dice que el efecto es sobre los objetivos.
Incertidumbre conlleva a riesgo. Ese es el concepto actual. O sea, debemos hacer análisis de incertidumbres, de hechos inciertos, y luego cuál es el efecto sobre el objetivo. La prevención del bullying tiene varios objetivos. Ustedes pueden tener muchos, ahora hacemos el ejercicio. Eh, Reducir la cantidad o impacto de los daños que se le pueden causar a una persona en plena etapa de desarrollo, evitar lesiones, evitar autolesiones, evitar la muerte. O sea, hay muchos objetivos que se pretenden lograr con esto. En consecuencia, hay que mirar esas posibilidades de bullying, cómo pueden convertirse en un daño. Entonces, hoy el concepto de riesgos de la UNI-PDR 42 es este que están viendo ustedes ahí. Tenemos que hacer una identificación de posibilidades de eventos o conductas de bullying o ciberbullying hacia un menor, pues que es el ámbito de aplicación de esta norma, y luego tenemos que mirar cuál es el daño que se puede llegar a causar. En principio, sobre su desarrollo, sobre su personalidad. En principio, porque aunque esta técnicamente es la definición de riesgo en el contenido de la norma, pues digamos que se prevén o se dejan visualizar otras posibilidades de daño, pues directamente relacionadas también con la salud, con el bienestar, no solo pues la personalidad. Entonces, ¿qué debe quedarles claro? Que los análisis de riesgos se hacen por tipo de riesgo, o sea, pueden haber 50 análisis de riesgos diferentes, porque las escalas de calificación deben ser adecuadas al tipo de riesgo que estamos analizando. Y analizamos incertidumbres y efectos, o sea, hechos posibles, potenciales, conductas asociadas al acoso, al bullying o al superbullying, al ciberbullying, perdón, y el efecto que eso podría llegar a traer. Esa es la definición de riesgo en esta norma. Entonces, miren, eh, este tema de riesgos, pues, como les decía, hay muchas formas y muchos focos de análisis de riesgos. Hay textos, por ejemplo, donde esto se le llaman dimensiones del riesgo. A mí ese nombre me gusta. Entonces, vamos a analizar la dimensión financiera. Vamos a hacer entonces el análisis de riesgos de la dimensión financiera. Y pues que suena pues como si fuera de la NASA, pues, pero análisis multidimensional de riesgos. Eso no es nada distinto que hago uno por uno. Aquí hago cada análisis de riesgos pensando en ese tema. Un tópico de análisis de riesgos, por ejemplo, es sobre la calidad de los productos y servicios, pero las incertidumbres toca empezar a ampliarlas. ¿Quiénes son usuarios de ISO 9001? Entonces, fíjense pues que los análisis de riesgo se hacen pensando en un foco, en un tópico, pero la idea, la lógica del asunto es que, claro, todo esto son dimensiones institucionales, son dimensiones pues como tal del ámbito funcional de nuestras instituciones. Ya ustedes internamente, de acuerdo con su planificación estratégica, de acuerdo pues, con la forma de operación, entrarán a determinar cuáles son más críticas y lo que dice ISO 31000 es empiece a gestionar el riesgo sobre lo más crítico. Claro, si tienen una certificación ISO 9001, la de la calidad de productos y servicios tiene que hacerse. Pero no vayan a confundir riesgos financieros o riesgos ambientales o riesgos contra la integridad, la transparencia y la ética con los de ISO 9001, porque esos no son. Aunque los otros son riesgos, no son los de ISO 9001. La norma anti-bullying, UNI-PDR 42, pues, tiene la condición de que también está basada en un esquema de riesgos. Entonces,
El proceso finalmente, ¿cómo se ve? Mm, Se determinan los tipos de riesgos por evaluar. Entonces, los que estratégicamente la institución determine, o pues cuando decide aplicar una norma como la UNI-PDR 42, pues ahí ya sabemos que el tipo de riesgos asociados al bullying y al ciberbullying, pues es uno de los riesgos prioritarios. Luego viene un proceso un proceso, no una etapa de determinación de eventos o hechos inciertos que están directamente relacionados con ese tipo de riesgos. Recomendación: hagan análisis exhaustivos, hagan análisis pormenorizados de riesgos, de tal manera pues que tengan un buen número, que logren ustedes prever lo previsible. Recuerden que, a ver, yo no soy abogado, simplemente les repito un abogado me explicó y que ustedes lo tienen ahí en la plataforma, creo que lo vieron, ese programa de Caracol, el abogado que explicó lo del fallo de los muchachos de la escuela de waterpolo. ¿Sí se acuerdan que lo vieron ahí en la grabación? Eso. Pues entonces resulta que en ese caso en particular, en ese caso en concreto, pues es una escuela de waterpolo y digamos que el peso de la ley, lo que se tipificó como delito, fue tipificado en contra del agresor, del muchacho agresor, porque estaban en un hotel en Estados Unidos, en Florida, porque digamos que se previó una serie de controles, aunque no se previó lo previsible, eso era previsible, pues finalmente el fallo lo que dijo fue, aquí el agresor es el que va con el peso de la sanción. Pero fíjense que hace poco la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a una institución educativa que ustedes todos conocen. La Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a una institución, pero lo hizo, pues digamos que en un lenguaje que está dirigido a todas las demás, y es instituciones educativas. Por supuesto que el bullying por sí mismo no es un delito, pero las acciones que se dan en torno a él sí pueden serlo, porque pueden ser lesiones personales. Y entonces la lesión personal no solamente es física, también es psicológica. Así está tipificado en el Código Penal en Colombia. Entonces, un menor de edad que agrede a otro, pues de manera sistemática, bajo las condiciones que conocemos que tipifican el bullying, pues es una persona que está generando lesiones personales. Y si el lesionado es un menor de 14 años, el problema es peor, el problema es mucho más grave. Pues resulta que cuando son menores de edad y estas actuaciones se dan en las instalaciones o bajo el control del colegio, pues entonces el colegio puede verse implicado por culpa, no por dolo. Es decir, nadie va a decir que el colegio participó y fue cómplice activo de la agresión. No, pero el hecho de no prever lo previsible, el hecho de no anticiparse a las posibilidades, de no tener claramente, digamos, definida, caracterizada el contexto y la población estudiantil, el hecho de no tener eso previsto, pues los pone como institución en una condición de vulnerabilidad, porque, pues, digamos que pueden ocurrir asuntos dentro de sus instalaciones o bajo el control de ustedes, me refiero a una salida fuera del colegio o a cualquier actividad en el marco institucional que no necesariamente es dentro de las instalaciones del colegio, en la cual ocurra un evento que era previsible. ¿Por qué previsible? Porque es que hay casos en el mundo. ¿Por qué previsible? Porque es que son muchachos preadolescentes. ¿Por qué previsible? Porque es que ya sabíamos que hay unos jóvenes que se reconocen a sí mismos como de la comunidad LGBTI y dentro de su racionalidad actual eh, así se sienten y así se expresan. Y entonces es previsible que otros jóvenes, no importa su género, les generen cualquier tipo de agresión, discriminación o rechazo. Entonces, son asuntos previsibles, claramente previsibles, que les generan responsabilidad. De ahí
pues la recomendación que yo les hago, que cuando hagan análisis de riesgos anti-bullying, riesgos de bullying y de los de ISO 9001 también, pero en especial este de bullying, la identificación de incertidumbres, de hechos inciertos, sea lo más detallado posible. Móntense un Excel de 1000 filas. Ahora, si tienen las capacidades institucionales, algún buen profesor de sistemas o alguna persona que sepa Python, hay cursos de Python gratuitos, eso es un lenguaje de programación maravilloso para analítica de datos. Y desarrollan un aplicativo de analítica de datos en la que empiezan a procesar riesgos y le van incorporando eventos visibles con los programas de vigilancia, donde ustedes empiezan a ver denuncias, quejas, eventos que dan alerta, banderas rojas, pues señales de alerta, y empiezan a procesar todo eso. El día que ocurra el caso de bullying y se abra la investigación, ustedes le van a poder mostrar a las autoridades que previeron lo previsible, que ustedes hicieron lo que estaba en sus manos, hicieron un análisis de riesgos pormenorizado y que la materialización del asunto fue simplemente pues un caso fortuito o fue un tema en el que desafortunadamente pusimos una probabilidad baja porque no habíamos tenido eventos de ese tipo, pero se puede demostrar que se previó lo previsible y entonces ni siquiera hay responsabilidad culposa, o sea, ni siquiera se vincula a la institución por culpa, mucho menos por dolo, y entonces se evitan un montón de problemas legales, se evitan un montón de problemas. El reputacional pues, seguirá ahí, pero es mucho más fácil de resolver, pero por lo menos se quitan de encima la responsabilidad legal cuando logran demostrar que se ha hecho el máximo esfuerzo posible. Hay un límite. El límite es nadie está obligado a hacer lo imposible, pero sí estamos obligados a prever lo previsible y hacer lo que está en nuestras manos. Entonces hay que tratar de llegar a ese límite y por eso el análisis de incertidumbres o de eventos inciertos debe ser muy detallada. Luego se identifica el efecto negativo. El efecto es sobre el bienestar, la salud, el desarrollo de la personalidad de los menores. Estimamos probabilidad de impacto. Entonces, aquí se puede hacer inherente o residual. Entonces, vale la pena hacer un inventario de acciones institucionales. Eso se llaman controles. Se hace un inventario de controles o de acciones institucionales que reducen la probabilidad y o reducen el impacto del asunto. Entonces, al hacer el análisis de estos controles o de estas actividades, pues entonces resulta mucho más útil poder estimar el nivel de riesgo residual. Entonces, claro, yo determino probabilidad de impacto considerando controles y como el nivel de riesgo nunca será igual a cero, esto es un principio fundamental de la gestión del riesgo. ¿Por nunca, por qué nunca es igual a cero? Porque para que un nivel de riesgo sea igual a cero, eso solamente se da si la probabilidad es igual a cero. Y la probabilidad de igual a cero significa imposible. Entonces, no hay nada imposible. O cuando el impacto es igual a cero, es decir, que ni siquiera se percibe. Y resulta que cualquier asunto probable, cualquier asunto relacionado con bullying, pues por supuesto que va a tener una afectación en la persona. Es posible que, que la afectación a la persona sea pues leve, pero existe. Entonces, por ese motivo nunca va a ser igual a cero. O sea que tenemos que definir un límite de aceptación. Tenemos que definir un límite. Ahí, pues digamos que no hay una fórmula matemática para ello,
ya son políticas institucionales en la que se determina cuál es el nivel de riesgo residual a partir del cual se pone de color rojo. O sea, a partir del cual ya para nosotros ese nivel de riesgo se vuelve inaceptable. Son políticas institucionales, ahí sí no hay ninguna norma que lo defina. Muy bien, entonces ahí se determina si es aceptable o inaceptable. Mm, el apetito al riesgo, ya les voy a mostrar en una grafiquita. El apetito al riesgo es, digamos, el rango de valores por debajo de esa línea en el cual, pues, el riesgo se vuelve o es admisible. Entender ese concepto de admisible o inadmisible hay que masticarlo un ratico. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes se suben a un bus, transporte escolar, existe la posibilidad que ese bus se choque contra otro y que sea un impacto sumamente fuerte. Entonces, yo debería dotar a los estudiantes del colegio de cascos así como estilo boxeador y unos protectores lumbares, y debería ponerles ojalá unos chalecos de esos inflables de tal manera que cuando el bus se pegue semejante golpe tan tenaz, pues entonces el golpe que reciben sea de menos impacto, ¿cierto? Dado pues que la probabilidad de que el accidente ocurra se puede reducir con buenas prácticas de manejo, pero pues finalmente es la misma ruta. Finalmente el transportador, el conductor termina por aprenderse la ruta y entonces empieza a tenerse más confianza en sí mismo y le sube un poquito la velocidad. Entonces finalmente uno debería, dado que la probabilidad no es tan fácil de reducir, pues entonces deberíamos tratar de reducir el impacto. Pues la realidad es que yo jamás en mi vida he visto en un colegio que le pongan semejante cantidad de protección a los estudiantes. ¿Sí? O algo más sencillo, el video bin, si todavía hay video bines pues colgados por ahí en los salones, eso se puede caer de ahí. O sea, eso no es imposible, ese aparato se puede caer de ahí. Y preciso, le cae en la cabeza al profesor o le cae en la cabeza a un estudiante. ¿Por qué será que los profesores no usan casco? ¿Por qué será que los estudiantes debajo del videoín no se ponen un casco o le ponen una carpa de protección? Eso no es imposible que ocurra. La respuesta es muy sencilla. El nivel de riesgo es lo suficientemente bajo para que yo no tenga que preocuparme por eso. Cierto que a uno le pueden robar su teléfono móvil sumamente fácil y que al día en Bogotá roban, ya no me acuerdo de la estadística, 3.700 teléfonos que cuestan nuevos más de 1.000.000 de pesos. 3.700 cada día. O sea, la probabilidad de que a cualquiera de nosotros le hurten su teléfono móvil es una probabilidad cierta. ¿Cuántos de ustedes dejaron de utilizar teléfono móvil por esa causa? Todos siguen teniendo teléfono. ¿Cuál es el motivo? El nivel de riesgo que representa tener un teléfono móvil es lo suficientemente bajito para que yo mejor aproveche las ventajas de tener un teléfono móvil a dejar de usarlo. O sea que el nivel de riesgo aceptable sí existe y lo hacemos de manera intuitiva. Todos lo hacemos de manera intuitiva. Siempre corremos un riesgo. Siempre, todos los días en la vida salimos corriendo y cruzamos la calle que viene un carro porque alcanzamos a ver que está lo suficientemente lejos. Porque el nivel de riesgo percibido, aunque no es igual a cero, pues es tolerable. Por eso es que podemos trazar una línea. Luego, cuando ese nivel de riesgo residual está por encima de esa línea, tenemos que generar nuevas acciones. Y esas acciones, pues normalmente se abordan o tratando de reducir la probabilidad o tratando de reducir el impacto o usan las herramientas del sistema de gestión de la calidad
la acción correctiva, eh, que por principio es buscarle la causa al evento. Entonces, miramos el riesgo, la causa es la incertidumbre y miramos la causa de la incertidumbre y hacemos una acción para eliminar esa causa, por ejemplo. Entonces, cualquiera de las dos funciona. Esas acciones se deben convertir en acciones sistemáticas. O sea, eso hay que incorporarlo en el proceso, eso hay que incorporarlo en las prácticas habituales, hay que volverlo cultura, hay que auditarlo, hay que monitorear que se está llevando a cabo y en algún momento tenemos que evaluarle la eficacia. O sea, tenemos que mirar si ese conjunto de acciones que establecimos realmente apoyaron que ese evento no se materialice. O sea, que le tenemos que dar un tiempo de implementación y monitorear. Ahora, si el tema se materializó, pues bueno, no hay que darnos latigazos en la espalda. Hay que buscar otra causa, porque seguramente la que analizamos no era. PHDA es un círculo girando, no es una línea recta. O sea, yo no estoy obligado a cumplir con el propósito en el primer intento. PHDA significa que aprendo del error. Claro, la idea es que cada vez cometa menos errores o que esos errores cada vez tengan menor incidencia o menor impacto, pero finalmente tengo que aprender de él. Y luego de eso, pues desde la alta dirección, desde la rectoría institucional, pues se hace el análisis completo de cuáles eran los riesgos priorizados, cuáles tenían un nivel de riesgo residual por encima del aceptable, cuáles acciones se tomaron, qué tan eficaz resultó, qué hay que hacer para mejorar. Y el resultado final de esto es un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Jóvenes más felices, jóvenes con una mayor capacidad de desarrollo, jóvenes con una mayor capacidad de cumplir sus proyectos de vida, porque es que eso es lo que limita el bullying. El bullying hace que las personas se conviertan en personas pesimistas, el bullying hace que se pierda confianza y capacidad de creer en sí mismo, el bullying hace que las personas eh, tienen un amplísimo, un grandísimo temor a la frustración, no son capaces de ser resilientes frente a cualquier evento y en consecuencia, cuando tienen que afrontar la vida real, tienen más temor que entusiasmo y eso genera una afectación tan significativa que los puede llevar a la muerte. Por lo tanto, el valor agregado institucional, ese manto, ese cubrir, ese proteger a nuestros estudiantes, no es protegerlos del agresor, es darles ese ambiente hostil que se puede llegar a presentar en ciertos momentos, pero al mismo tiempo fortalecer sus capacidades. Y eso se logra a través de la gestión del riesgo. Por eso es que esta norma, la UNI-PDR 42, está claramente estructurada en función de riesgos. Todo lo que se desarrolla en cumplimiento de la norma UNI-PDR 42 proviene del análisis de riesgos. Esta es la columna vertebral del modelo. Fíjense que esto te lo resume muy bien la norma ISO 31000. Dice que tenemos que tener unas políticas frente al riesgo eh, y esto tiene que operar de forma sistemática. Identificar, analizar, valorar, darle tratamiento, hacerle seguimiento, hacerle revisión. O sea, este es el enfoque de la norma ISO 31000 que se apoya en unos principios. Esos principios hacen que esto funcione. Se integra en la medida de que tenemos que considerar las acciones para mitigar o para darle tratamiento al riesgo de la calidad del servicio podrían llegar a generar actuaciones de bullying. Eso puede ocurrir, que una decisión que se tome desde ISO 9001 incremente posibles casos de bullying. Eso puede ocurrir, por supuesto que sí. El hecho simple de tener algunas actividades mediadas con tecnologías de información y comunicación incrementa la probabilidad de actos de ciberbullying. ¿Sí? El hecho simple de
que tengamos actividades remotas sin una vigilancia más precisa, incrementa la posibilidad de que hayan hechos de bullying. Entonces, cuando yo hago gestión del riesgo, desde cada dimensión de riesgo que yo analizo, tengo que mirar cuáles son las acciones que debo emprender y esas las tengo que analizar bajo el otro filtro. El ejemplo típico es los asuntos ambientales y los asuntos de seguridad y salud. Las disposiciones ambientales en el colegio dice apague las luces. Las disposiciones de seguridad y salud dice prenda las luces. Ahorremos energía, pero no me exponga a las personas a que se vayan a accidentar por andar caminando en un sitio oscuro. Entonces, fíjense que la misma naturaleza de los tipos de riesgos me puede generar decisiones que resultan ser contrarias. Eso hace que yo deba ir integrando en la medida de la gestión del riesgo, que yo deba ir integrando todas estas acciones y pasándolas por los diferentes filtros, de tal manera que pueda incluso priorizar unas sobre otras sin que se me vean afectados los objetivos. O sea que una adecuada gestión del riesgo necesita tener una visión global, estructurada, tiene que obedecer a un método y exhaustiva. La recomendación de ISO 31000 es que se hagan análisis muy exhaustivos, muy detallados de los eventos y los riesgos que estos pueden llegar a generar, las incertidumbres y los efectos, de tal manera que con ese análisis exhaustivo podamos cubrir la mayor cantidad posible de eventos inciertos y de consecuencias indeseables, para que de esa manera podamos tener, de lo que venimos hablando, una mayor cobertura, en consecuencia, prever lo previsible, en consecuencia, reducir sustancialmente la posibilidad de que nos veamos afectados en un proceso de responsabilidad. Adaptada es que la de un colegio solo le sirve a ese colegio. Eso es como el cepillo de dientes, pues perdónenme el ejemplo. Eso no le sirve sino al dueño, porque las características específicas en cada institución lo hacen único. Las características específicas de la población, el sitio, la cultura que se genera. Ustedes, más que yo, son expertos en comportamiento y en temas culturales. Uno habitualmente tiende a comportarse de acuerdo con la cultura del sitio. Uno se va para Estados Unidos y uno espera que el semáforo se ponga en verde antes de cruzar. Puede que sea por miedo de una multa, pero lo hace. Uno va a Estados Unidos y uno no se roba cosas de una farmacia. Uno echa al bolsillo sin que nadie lo vea una cajita. Porque nos adaptamos a las culturas, somos imitativos, es decir, realmente lo hacemos, lo que significa que si nosotros logramos generar parámetros culturales, parámetros de actuación, normas de conducta, ética, si nosotros logramos generar normas de conducta específicas de nuestra organización, de nuestra institución, pues entonces lo hacemos mucho más útil. Pero si yo me traigo un proceso de riesgos de otra para la mía, no me funciona, porque no estoy teniendo en cuenta seguramente factores culturales o de infraestructura. Inclusiva, es decir, asegure participación, escuchar a todo el mundo, eso no puede tener ningún tipo de restricción ni de exclusión de nadie. Dinámica, esto tiene que ser continuo. Los riesgos de hoy son distintos a los de hace 2 meses. Es un tema absolutamente dinámico. Se tiene que basar en la mejor información disponible, lo que significa que tenemos que tener datos procesados, tenemos que convertir en datos procesables toda esa cantidad de información. Hay que tener en cuenta factores humanos y culturales. Dos colegios en la misma ciudad tienen riesgos diferentes. Por más que se parezcan las políticas institucionales, las poblaciones varían y en el mismo colegio
de un año al otro tienen riesgos diferentes, porque los muchachos van creciendo. No hay nadie hoy igual al de ayer. En un día aprendemos, en un día crecemos, en un día cambiamos alguna creencia. Es parte del proceso educativo. O sea que nada es estático. Mejora continua significa que nada de eso, nada de lo que nosotros finalmente hacemos se queda estático y nada perdura mucho tiempo sin ser analizado. Estos principios son ISO 31000 y si somos capaces de que nuestra gestión del riesgo funcione de esta manera, en nuestra institución va a resultar muchísimo más útil. Miremos esta grafiquita y la que sigue, para que entendamos mejor el concepto. Antes del riesgo está la incertidumbre, o sea, hay hechos potenciales de acoso, ridiculizar a alguien, maltratarlo, exponerlo en redes sociales, bueno, quitarle cosas, darle golpes, sea cual sea la actuación que se convierta en una agresión asimétrica sistemática y su efecto es un riesgo. Entonces, hay una probabilidad de que ese riesgo se materialice, porque que está íntimamente ligada, pues no solo a la incertidumbre, sino también a las características en la institución, a los niveles de vigilancia que se pueden llegar a tener. Hay un impacto o una magnitud. Mm, Y la combinación entre estos dos se llama nivel de riesgo inherente o nivel de riesgo total. Hay un filtro. Ese filtro lo llamamos controles y acciones actuales que previenen o mitigan. Mm, Esas son, es bien importante hacer el inventario de esas acciones, porque la idea precisamente, precisamente, el inventario de cada una de, de esas acciones hace que podamos mantener su aplicación constante y entonces, pues son buenas prácticas que ya tenemos y que si no las identificamos podría quedarnos subvalorado y entonces obligarnos a tomar unas acciones adicionales e invertir recursos de la institución en una cosa pues que no los necesitaba. Yo no conozco una sola institución en el mundo que tenga la totalidad de recursos necesarios para poder hacer todo lo que quiere hacer. Eso no existe. Mm, Entonces, digamos que utilizar recursos en algo que no se necesita, pues realmente no tiene una lógica real. Y lo que resultamos haciendo, pues finalmente es quitarle recursos a lo que es realmente importante. Mm, ese filtro que son los controles hace que la probabilidad se reduzca o que el impacto se reduzca y entonces llegamos a un nivel de riesgo residual. Entonces, habrá una escala. Se hace una estimación de ese nivel de riesgo. Llegará pues como en un termómetro, como en un metro, a establecer un nivel y el valor que obtenemos, lo comparamos con el límite de aceptación. Esta zona donde el nivel de riesgo resulta ser aceptable se llama apetito al riesgo. Todo riesgo cuyo nivel de riesgo queda en esta franja de valores, entonces lo llamamos un riesgo con nivel de riesgo aceptable. El que me excede significa que es una zona de no aceptación y que requiere el diseño y la implementación de controles adicionales. Entonces, ¿cuáles son las escalas que, que, que hablábamos ahora o que mirábamos? Entonces, en, en la teoría general de riesgos existen tres metodologías. Mm, la primera se llama metodología cuantitativa. Entonces, excúsenme, pues, para quienes no
están muy acostumbrados a, digamos que a los números, pues esta es una metodología que resulta útil y es una metodología pues interesante, pero a lo mejor necesita un poco más de recursos técnicos y es la probabilidad es un número que varía entre 0 y 1. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy analizando, esa probabilidad se puede determinar con datos. La fórmula de la probabilidad es el número de veces que algo ocurre dividido entre el número de veces que pudo haber ocurrido. Cuando yo lanzo una moneda al aire, la probabilidad de que caiga por una de sus caras es de 1/2, porque una moneda solo puede caer con una cara hacia arriba. Pero existen dos posibilidades, que caiga así o que caiga así. Por eso la probabilidad de que una moneda caiga en una de sus caras es de 1/2, es decir, 0,5, es decir, el 50%. Pero cuando ya se empieza a complejizar y yo empiezo a decir cuál es la probabilidad de que un estudiante de grado décimo que tiene un historial de maltrato en su familia, ¿cuál es la probabilidad de que genere agresiones hacia otros estudiantes o hacia pares? Entonces, bueno, si tenemos buenas estadísticas podemos determinarlo, o si no, entonces nos vamos a las ciencias estadísticas y entonces hay algún autor nos dirá, por ejemplo, que en psicometría, por ejemplo, que la distribución normal de frecuencias nos puede describir ese comportamiento. Entonces uno diría que esa probabilidad se comporta como una campana de Gauss y haciendo uso pues de una formulación matemática yo puedo entrar a determinar esa probabilidad. Pero si el evento que yo estoy analizando no es o sea, no se describe tan fácilmente con la distribución normal, entonces yo entro y busco en la distribución binomial o de chi cuadrado o del t de student, bueno, estadística. Y entonces obtengo un valor de probabilidad entre 0 y 1. Y el impacto. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se puede medir el impacto de una agresión en un joven? Al lío. En algunas ciencias, en la economía, por ejemplo, tienen modelos econométricos que son modelos matemáticos. O en el derecho y en la estadística hay unos modelos que se llaman actuariales. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace un listado de lo que una persona perdería o se tardaría más en conseguir. Su estabilidad emocional, su estabilidad laboral, un ingreso porque es exitoso en su vida profesional, y se hacen análisis comparativos y con la aplicación de unas fórmulas matemáticas se puede llegar a concluir que una agresión sistemática, asimétrica, permanente, etcétera, puede generar en una persona una pérdida equivalente a 5.000 millones de pesos. Eso lo han hecho, esas cuantificaciones se hacen utilizando cálculo actuarial. Entonces, tengo pues a un científico estadístico con la distribución de t-student diciendo que la probabilidad de que eso ocurra es de 0,18 multiplicado por 5.000 millones y entonces determino para ese evento en particular el nivel de riesgo. Eso requiere unos recursos muy grandes porque necesito estadísticos, necesito un montón de herramientas para poder esa estimación. Entonces, claro, es la mejor forma de hacerlo, pues porque es la más cercana pues digamos, a un comportamiento matemático, pero es muy difícil y es muy costosa y entonces la mayoría de las organizaciones no usan ese tipo de escalas, siendo la mejor, pero todavía no tenemos el desarrollo tecnológico para que esto resulte simple. Entonces, ¿qué se hace? Hagamos una escalita de 1 a 5. Entonces, la probabilidad de 1 a 5, la que muchos de nosotros conocemos, una rúbrica en la que decimos probabilidad de 1 a 5. 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es medio, 4 alto y 5 muy alto. Y el impacto igual, de 1 a 5. Entonces, impacto muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Mm,
Esas escalas, estoy seguro que todos lo han pensado o lo acaban de pensar, una de dos. Eso es muy subjetivo, que es claro que es subjetivo, pero absolutamente subjetivo. Entonces, ¿cómo funciona? Eso funciona cuando se logra ejecutar a partir de juicio de expertos. Mm, ¿Alguna vez, eh, todos ustedes alguna vez en su vida estudiaron medidas de tendencia central en estadísticas? Eso es horrible el nombre, pero ¿alguna vez oyeron hablar de la moda de los datos? ¿Cierto que hablaron de la moda de los datos? Y que la moda es el valor que más veces se repite. Bueno, pues la moda es el valor que mejor representa el consenso. Entonces, resulta que está la señora rectora y hay cuatro profesores. Entonces, vamos a sacar promedio. Entonces, ¿qué tanto es el impacto? Los cuatro profesores dicen 5 y la rectora dice 1. Entonces, 5 por 4 más 1 dividido 5. El voto de la rectora le bajó un nivel completo de gravedad al asunto. No estoy diciendo que este sea el caso. Es más, si la rectora dice 1 y se queda mirando a los demás, por lógica natural uno dice lo que diga el jefe, entonces 1, claro. Entonces, con la incidencia de una sola persona se puede afectar sustancialmente el promedio. Entonces, ¿cómo funciona la mejor forma? A través de la moda de los datos con votación silenciosa y nadie interviene. Y entonces, si una persona dijo 1 y cuatro dijeron 5, la moda es 5. Eso no se dejó afectar por la influencia de nadie en particular. Entonces, con eso se le quita mucho de subjetividad. Ese método se llama semi-cuantitativo y es el que más se utiliza, porque entonces ese funciona en Excel. Entonces yo en el Excel le pongo 1, 2, 3, 4, 5 y le digo a Excel que me multiplique y ya pues con un poquito más de recursos de Excel yo le puedo decir si este valor es mayor que 12, yo puedo decir que 12 es el límite. Si este valor es mayor que 12, entonces dígame que esto es un asunto eh, no aceptable o crítico. Y el mismo Excel lo hace. Y ya el otro extremo es cuando ahí sí pues ni Excel, o sea, usted no tiene ni idea de manejar eso. Entonces manéjelo con A, B, C, D y E. Y entra a la tablita que les mostré ahora de colorcitos. Entonces uno con un lápiz entra con el A y el otro con el C y donde se encuentran de qué color se pone. Eso es una matriz de Boston, eso pues ya tampoco se utiliza, pues porque ya, eh, pues por lo menos el Excel me ayuda a hacer eso de una manera pues un poquito más sencilla. El 99% de las instituciones hacen la evaluación, la valoración del riesgo utilizando una escala de estas semi-cuantitativas, de 1 a 5. ¿En dónde está el secreto? Háganlo con la moda de los datos de tal manera que no se vea influenciado por poder o que no se vea influenciado por alguien que resulte ser muy, muy convincente.